voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Miguel Crespo es académico y analista político, nos acompaña vía telefónica. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Pues para conocer tu opinión sobre la desaparición de las delegaciones federales y la creación de coordinadores estatales que van a depender del gobierno federal, directamente del presidente de la República, ¿y cuáles consideras tú que podrían ser sus pros y sus contras de esta decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, pues en principio, la respuesta es de carácter especulativo, ¿verdad? Porque no lo hemos vivido. Hay, sin embargo, una serie de cosas sobre las que sí podemos hablar ya, que tiene que ver en principio con el aparente ahorro que esto le debe significar al gobierno federal, que me parece que es en el marco de este plan de austeridad que presenta López Obrador, que se está tomando la decisión, por lo menos en términos administrativos. Creo que las decisiones no solamente están siendo en términos administrativos, hay también una cara política de la que hablamos ahorita, pero en términos administrativos pareciera que el motivo, la razón fundamental de eso tiene que ver con los ahorros, pero también en términos administrativos hay que preguntarse si esos ahorros a la larga no van a resultar terminando más caros por el tema de la posible burocratización de los temas. El hecho de que se centralicen las decisiones siempre corre ese riesgo, ¿no? La centralización puede ser buena en la medida en que la persona en la que recaen las actividades o las responsabilidades es ágil, es diestra para manejar el poder centralizado, pero corre el riesgo de que la persona a la que le toque ese papel no lo sea, y entonces las cosas empiezan a tornarse lentas, ahora lentas parejo, ¿no? Porque en el esquema actual podían ser lentas con alguna delegación, por culpa de algún delegado en particular, pero pues ahora tendría que ser, es más probable, digo, porque pues solamente quedan 32 delegados. Pero esa es la cara administrativa. Hay una cara política que tiene que ver con el evidente intento de restituirle a la institución presidencial el papel protagónico en la gestión política del país. Y eso va desde la puerta para que los gobernadores tengan que negociar forzosamente de manera directa con el presidente de la República a través de su representante en cada entidad, hasta el tema de lo que algunos han llamado las vicegobernaturas, o la postulación ya desde ahora de quienes podrían ser los futuros candidatos a los gobiernos estatales, impuestos desde un momento que no necesariamente es es decir, esta primera lista que se presentó no necesariamente contiene a esas personas, pero que de cara a un proceso electoral se vaya a colocar ahí en un papel tan visible a quien el futuro presidente desee que sea la figura que vaya a competir o que vaya a contender por una gobernatura en cada entidad. Sí, estas son las dos caras de la moneda. Los que ven el aspecto pesimista, que es lo que tú mencionas, que vaya a ser una especie de virreyes que vengan a suplir a los gobernadores y que sea la catapulta para postularlos como candidatos a la gubernatura. Por el otro está pues lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que el objetivo es reducir la burocracia y de alguna manera también reducir la corrupción. Sin embargo, bueno, hasta ahorita sería especular, si no conocemos las reglas de operación ni los pormenores en qué van a consistir estas delegaciones federales. Sin embargo,
¿Cabría la posibilidad, desde tu criterio, Miguel, de que pudiera ser, contrario a lo que decía Reforma ayer en su columna Templo Mayor, de la forma de ver el federalismo de Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de una mayor centralización de las decisiones en el gobierno federal, y pensar de manera optimista todo lo contrario? Es decir, no tiene caso, por ejemplo, que haya un Zagarpa federal y una Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, porque se traslapan funciones y de alguna manera que se pensara en un verdadero federalismo en el que el gobierno dijera: todo lo que son las actividades que actualmente tienen las delegaciones van a pasar a los gobiernos del Estado y únicamente el delegado se va a encargar de coordinar que los recursos vayan a cada una de las dependencias a ejercerse de manera honesta, transparente y eficiente. ¿Cabría esa posibilidad, Miguel? Sí, la posibilidad está, pero hay que ver efectivamente cómo finalmente termina concretándose el asunto, porque también cabe la posibilidad de que las oficinas de las delegaciones terminen no cerrándose, y esto tiene que ver con que manejan ahí personal que no necesariamente o del que no necesariamente van a disponer. Hay que ver, pero el tema es que entonces tengamos oficinas que están decapitadas, es decir, no tienen a alguien responsable allí, y de todos modos que las acciones se repitan, ¿no? Se vuelvan a traslapar. Hay que ver finalmente cómo van a operar esto. Lo cierto es que de acuerdo a cómo se ha rastreado el manejo de la corrupción en el país, sí, ahí parece que hay están atacando un punto que es altamente vulnerable en términos de corrupción, que son las delegaciones, ¿no? Hay que recordar que el papel básicamente, sobre todo de algunas delegaciones, ha sido la de distribuir recursos en determinadas zonas del país que han llegado a algunas personas que está documentado no necesariamente lo necesitan, y que de acuerdo a lo que se ha probado, estas personas que estaban inscritas en ciertos programas, por ejemplo, de apoyo al campo, recibían el dinero para pues hacer una especie de lavado, ¿no? Es decir, quedarse con una comisión porque no necesitaban el dinero y destinarlo, por ejemplo, a temas de campañas políticas y esto, regresándoselo al partido que se los había hecho llegar, regresándoselo en la comisión, ¿no? Entonces, sí se esperaría que en términos de manejo de combate a la corrupción, pues se le esté cerrando esa llave de las delegaciones a la manera en que el sistema solía operar. ¿Y tú a qué le apuestas? ¿Cuál sería tu opción más viable? Pues yo pienso que vamos a ver en cada entidad que se encarna de distintas formas. Insisto, el problema cuando tú tomas una decisión de centralización, y aquí el poder central, digamos, va a estar en función de cada delegado en cada entidad, va a depender mucho de cómo entienda cada uno de los delegados que tiene que realizarse su función. Y esto, no es simplemente una ocurrencia mía, está muy documentado en la teoría gerencial y en la teoría de la gestión pública, que cuando tú estás abriendo una instancia nueva, una nueva manera de operar, por muy reglamentado que lo hagas y por muy trazado que esté el diseño formal, como no hay un comparativo, como no hay alguien que lo haya hecho previamente, la manera en que se lleva a la práctica depende mucho de la personalidad de cada quien asume, cada uno de los que asumen la responsabilidad. Entonces la institución se vuelve muy a la persona o a la forma de la persona que la está encabezando, y entonces vamos a encontrar, si esta lista que presentaron se sostiene, algunas entidades en donde el asunto se vuelva muy eficiente y que
efectivamente se supriman los programas que se están traslapando y se gestione bien el recurso, y vamos a encontrar entidades en donde el gobernador ya nada más va a tener una persona con la cual negociar y van a facilitarse el control mutuamente, y vamos a empezar a ver cosas ahí raras. Creo que la reacción ayer de los gobernadores de la CONAGO apunta a eso, ¿no? Hay unos que están muy felices, otros que no están tan contentos. Sí, de hecho esto se vio ayer precisamente en la reunión de la CONAGO, donde algunos mostraron su respaldo al presidente, al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con esta decisión de crear las delegaciones federales, pero otros pues no se vieron así muy conformes, que digamos, porque existe, el discurso de López Obrador fue: no habrá venganzas, no se utilizará el gobierno federal para revanchismos con los gobiernos de los estados, y menos la utilización del presupuesto en ese sentido, ni tampoco imponerles delegados federales para que cumplan con la función que ellos tienen, es decir, los denominados virreyes, que fueron los gobernadores en los regímenes priistas e incluso en los panistas, y ahora los virreyes sean estos delegados. Sin embargo, hay quienes tienen el temor de que quienes queden como delegados pudieran precisamente adoptar actitudes revanchistas. Incluso hay cierto temor de la llegada de Reyes Flores Hurtado a Coahuila, porque pues hubo discrepancias fuertes entre priistas y él como dirigente estatal del PAN en su momento. Sí, claro, ahí tenemos un ejemplo de una entidad en donde pueden darse este caso de rispideces. Vamos ahorita a apelar a la madurez de las partes, ¿no? Ojalá y las dudas que manifestó ayer el gobernador Riquelme se aclaren en términos de cómo va a entrar en juego el papel de coordinador estatal, y ya podemos hablar de qué tan cordial o qué tan poco cordial resulta la relación. Esperemos que por el bien de los coahuilenses entiendan cada uno su papel y que la cosa fluya, ¿no? Debería de ser así, en términos también de la que parece ser la aspiración manifiesta del gobierno de López Obrador, que es la de trascender como un buen gobierno. Eso solamente ocurre si no solamente lo está diciendo el personaje central de esta historia, sino si cada uno de los funcionarios que son nombrados bajo su mandato cumplen bien con su papel. Pues habrá que darle tiempo al tiempo y ver cuáles serán las reglas de operación y cómo quedará esta nueva figura de coordinador estatal. Miguel Crespo, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, gracias a ustedes. Que estén Buenos muy bien. días.